Mis padres aprobaron su infidelidad. Pero yo no. Yo siempre pensé que si alguna vez algo me destruía, sería por fuera. Tal vez una pérdida, una tragedia externa, algo que viniera del mundo y no desde adentro. Pero no. Mi caída empezó en mi propia casa, entre mi propia sangre. Porque el día en que descubrí que mi esposo me estaba engañando, no fue solo él quien me traicionó. Fueron también mis propios padres quienes decidieron ponerse de su lado. Lo recuerdo todo con una claridad dolorosa. Era un martes cualquiera. De esos grises, planos, que pasan sin mucho que contar. Estaba limpiando la sala cuando sonó su celular, que había olvidado en la cocina. Me acerqué solo para silenciarlo, pero la pantalla iluminada mostró el nombre de una mujer. Laura. Mi estómago se apretó. No era el emoji, era el corazón. Y el hecho de que yo no conocía a ninguna Laura, no soy paranoica, jamás lo fui. Pero esa vibración interna, ese escalofrío que nace en la nuca y recorre todo el cuerpo, ese presentimiento de que algo está mal, fue imposible de ignorar. Me senté, tomé el teléfono y por primera vez en 10 años de matrimonio, rompí nuestra promesa de privacidad. Lo desbloqueé. El mundo se detuvo. Mensajes que se remontaban meses atrás. Fotos. Citas. Toneladas de palabras dulces. Planes de escapadas. Ella lo llamaba mi amor. Él le decía que pronto estaría libre, que conmigo era todo una rutina, un papel. Y lo peor, vi que incluso mis hijos eran parte del discurso. Los niños ya están grandes, lo entenderán. Ella está tan enfocada en su trabajo que ni cuenta se da. Ese día, lloré hasta quedarme sin voz, cuando él llegó. Intentó negarlo al principio. Pero no tenía cómo. Le mostré todo. Y entonces lo hizo aún peor. No se disculpó. No cayó de rodillas. Me miró y dijo con una tranquilidad espeluznante: sabía que en algún momento te ibas a enterar. Solo no esperaba que fuera tan pronto. Esa noche dormí en el sofá. Al día siguiente le conté a mi madre. Esperaba apoyo. Esperaba ese abrazo que solo una madre puede dar cuando sientes que el mundo te arranca el alma. Pero lo que recibí fue una respuesta que jamás, jamás olvidaré. Mi amor, tú sabes que él es un buen hombre. Tal vez solo está confundido. No seas tan dura con él. Al menos no se ha ido con ella. Creí que no había escuchado bien. Le repetí lo que vi. Le dije que era una infidelidad, que estaba planeando dejarme, que hablaban de un futuro juntos. Pero ella simplemente suspiró y dijo: a veces hay que entender que los hombres también se cansan. Tú has estado tan enfocada en tus cosas. No sabía qué dolía más: la traición de mi esposo, o el hecho de que mi propia madre lo justificara. Cuando mi padre se enteró, esperaba al menos su furia masculina. El ¿cómo te atreves a lastimar a mi hija? Pero lo único que dijo fue: tu madre tiene razón, este no es el momento de armar un escándalo, piensa en los niños. Fue en ese instante que comprendí, estaba sola, total y absolutamente sola. Y lo peor apenas comenzaba. No sé cómo llegué a esa cafetería. Supongo que caminé en automático. Llevaba el rostro hinchado de llorar, las manos temblando y una libreta vieja donde comencé a escribir cualquier cosa que me ayudara a no romperme ahí mismo. Cada sorbo de café sabía a traición. Y no era por él. Era por ellos. Porque ese día confirmé que en mi familia el amor era condicional. Mi amiga Clara fue la única que me abrazó como se debía. Me tomó de las manos, me miró a los ojos, con esa mezcla de rabia y ternura, y me dijo: tu esposo es un imbécil, pero que tus papás le den la razón. Eso no tiene perdón. Ella fue quien me ayudó a encontrar un abogado, a revisar mis cuentas, a pensar en mí. Porque hasta ese momento, todo había sido sobre salvar lo que ya estaba podrido. Y Clara fue la primera en decirme lo que necesitaba escuchar. No intentes salvar algo que él ya está construyendo con otra. Salva lo que queda de ti. Esa noche volví a casa con una decisión en el pecho. Iba a pedirle que se fuera, y cuando lo hice, me respondió con una risa seca: ¿y quién crees que te va a apoyar en esto? ¿Tus papás? Ya sabes que están. De mi lado quise gritar, romper algo, pero solo lo miré. No me importa quién esté de tu lado. Yo estoy del mío. Y eso es más que suficiente. Los días que siguieron fueron un infierno.
Mis padres me llamaban todos los días, no para consolarme, sino para presionarme. Mi madre me decía que estaba exagerando, que esas cosas pasan y que la familia se mantiene unida, como si la infidelidad fuera una tormenta que uno debía soportar en silencio por el bien común. Mi padre fue aún peor, frío, calculador. Me dijo que no podía permitirme arrastrar el apellido familiar en un escándalo, que él había trabajado mucho por nuestra reputación y que ser divorciada no era una opción. ¿Divorciada? ¿Y yo qué era entonces? ¿Un adorno en una vitrina familiar? ¿Un trofeo que no podía caerse? Fue entonces cuando entendí por qué mi dolor no les importaba, porque mi rol era ser perfecta, y ser perfecta incluía soportar el dolor en silencio, tragarse las lágrimas, fingir que todo estaba bien, pero ya no. Así que un día, mientras mi madre intentaba convencerme de asistir a una cena con él, como si nada hubiese pasado, le respondí con la calma más temible que he tenido. Si él va, yo no. Y si tú eliges estar con él antes que conmigo, entonces ya sé cuál es tu lugar. No te preocupes por el mío. Me encargaré sola. Y colgué. Ese día dormí con una extraña mezcla de tristeza y liberación. Era el primer paso. Un paso solitario. Sí, pero propio. En mi mente, una sola frase resonaba. No puedo obligarlos a elegirme, pero sí puedo elegirme a mí misma. Y eso fue exactamente lo que hice. Las semanas siguientes fueron como caminar sobre vidrios descalza. Cada paso que daba me hería un poco más, pero al menos sabía que estaba avanzando. Me mudé a un pequeño apartamento con paredes tan delgadas que escuchaba las discusiones de los vecinos, pero por primera vez ese ruido no me molestaba. Era ajeno, no era mío. Y yo necesitaba eso, un espacio sin eco de traiciones. Mis padres no tardaron en venir a hablar. Llegaron sin avisar, con cara de mártires. Mi madre traía una caja con mis cosas, como si se tratara de un trueque emocional. «Mira lo que estás haciendo», me dijo, dejando la caja en la mesa como si eso resolviera algo. «Estás destrozando a la familia». No respondí. Solo abrí la caja. Entre ropa doblada y algunas fotos mal cuidadas, encontré algo que me rompió el alma. Un álbum de mi boda. Aquel que mi madre había armado con tanto esmero. Lo hojeé despacio. Cada sonrisa falsa, cada promesa rota. Ahí estaba yo, la chica que creía que el amor de su vida y el respaldo de sus padres eran cosas garantizadas. Ese día no fue real. «Mamá», dije sin levantar la voz. «Todo lo que está en estas fotos era mentira». Mi padre bufó. «Tú eres la que está exagerando. Los matrimonios pasan por crisis. ¿Vas a votar todo por un error?» Ahí me levanté. No fue un error. Fue una elección, la suya. Y ahora, esta es la mía. No les grité. No lloré. Pero los invité a salir. Les pedí que respetaran mi espacio. Me dolió. Pero entendí algo esa noche. A veces, una debe cortarse sola antes de que la arranquen. En ese apartamento de una sola habitación comencé a reconstruirme. Pequeñas cosas. Una planta en la ventana. Un espejo nuevo. Cierres de ciclos. Leí libros que me ayudaron a entender el trauma. Fui a terapia, y por primera vez empecé a ver a esa mujer reflejada en el espejo como alguien valiosa. No por lo que tenía, ni por a quién pertenecía, sino por lo que resistía, por lo que creaba. Conseguí trabajo en una fundación para mujeres víctimas de abuso. Al principio solo respondía correos y servía café. Pero pronto me di cuenta de que tenía una voz que podía sanar a otras. Mi historia no era única. Eso dolía. Pero también me hacía sentir acompañada. Cada vez que una mujer lloraba en mi oficina, yo no solo escuchaba, comprendía. Y cuando ella salía con la espalda un poco más erguida, yo también sanaba un poco más. Un día, una de ellas me dijo, «Gracias por no juzgarme, por entenderme», y me quedé pensando, ¿cuándo fue la última vez que alguien me lo dijo a mí? Ahí, supe que estaba haciendo lo correcto, no solo por ellas, por mí, porque de toda esa oscuridad, por fin, nacía algo nuevo. Era irónico. Mientras yo juntaba mis pedazos entre asesorías legales, madrugadas con ansiedad y terapias que apenas podía costear,
Mi madre seguía mandándole comida casera a mi ex. Sí, a ese mismo que me había engañado con una compañera, de oficina 15 años menor. Sopa de fideos, arroz con pollo, hasta una torta de zanahoria en su cumpleaños. Lo descubrí de la peor forma posible. Una amiga en común me envió una historia de Instagram donde él agradecía a la mejor suegra del mundo por no abandonarlo en medio de su duelo emocional. ¿Duelo? Casi lanzo el celular por la ventana. Le escribí a mi madre de inmediato. No pude contenerme. ¿Es verdad que le estás mandando comida a Miguel? Me respondió con una serenidad que me hirió más que cualquier grito. Él no tiene a nadie. Y tú estás muy alterada como para razonar con cariño. Solo trato de ser neutral. Neutral. Esa palabra se quedó repicando en mi cabeza como una bofetada sin eco. Neutral es no tomar partido entre dos personas desconocidas, no entre tu hija y el hombre que la traicionó. Pero claro, para mi madre, Miguel era más que un yerno. Era el hijo que nunca tuvo. El hombre educado, atento, que sabía simular bien en las cenas. El que hablaba bajito y sabía servir el vino. El que, según ella, me aterrizaba. Como si mi forma de ser, intensa, sensible, libre, fuera algo que debía corregirse. Una semana después fui a su casa. No avisé. Solo toqué la puerta. Me abrió mi padre. Tenía cara de incomodidad. Tu madre no está, dijo. Pero ahí estaba. La vi por la ventana, en la cocina, preparando una olla enorme de sancocho. Entré. Me temblaban las manos. ¿Es para él? Ella me miró sin esconder nada. Va a pasar por aquí en una hora. No lo soporté más. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Me estás traicionando, mamá. Tú que me viste llorar cada noche durante 3 meses. Tú que me... ¿Escuchaste decir que me sentía sucia, rota, inútil? Ella bajó la mirada, pero no retrocedió. Tú eres fuerte, mi amor. Él está pasando por una etapa difícil. Yo también, grité. La diferencia es que yo no destruí a nadie. Ese día me fui con la olla en la mano. Caminé con ella, por 5 cuadras llorando como una loca. Al final, la dejé en una banca del parque con una nota. Comida para quien de verdad la necesite. Me juré que nunca más iba a permitir que el cariño se usara como excusa para la traición. Y esa promesa fue el comienzo real de mi libertad. Después de aquella escena en la casa de mis padres, algo dentro de mí cambió. No fue inmediato, ni cinematográfico. No desperté al día siguiente amando mi reflejo ni sintiéndome poderosa. Pero sí supe, por primera vez en años, que no necesitaba la aprobación de nadie para empezar a reconstruirme. Me fui a vivir sola, a un apartaestudio pequeño, con paredes que olían a humedad y un sofá que me dejó la espalda rota durante las primeras semanas. Pero era mío. Era mi espacio, sin la sombra de Miguel ni el juicio silencioso de mis padres. Pinté una pared de azul turquesa. Colgué fotos de mis viajes antes del matrimonio. Puse una planta que se me murió a los 3 días, pero igual la dejé en su maceta como símbolo de intento. Volví a escribir. Lo había dejado años atrás, cuando Miguel decía que mis textos eran demasiado emocionales y que debía enfocarme en cosas más productivas. Pero ahora, cada palabra que salía de mí era una manera de expulsar el veneno acumulado. Escribía en la madrugada, con una taza de té frío y una playlist de música que dolía. Lloraba mucho, pero también me reía sola cuando encontraba frases que me hacían sentir viva. Me inscribí en un taller de escritura terapéutica. Fue ahí donde conocí a Clara, una mujer de 50 años que había perdido a su esposo y a su hijo en un accidente. Ella me escuchó una noche en la que leí un texto sobre cómo mi madre eligió a mi ex por encima de mí. Al final, se me acercó. Me tomó la mano y me dijo: «Te entiendo. No por lo que viviste, sino por lo que sentiste. A veces, perder a los vivos duele más que perder a los muertos». Lloramos juntas. Y en ese llanto encontré algo que ni mi madre, ni Miguel me habían dado en meses: validación. Volví a usar vestidos largos y sueltos, aunque Miguel decía que me hacían ver desarreglada. Me hice un corte de cabello que él odiaba. Puse en mi nevera una lista con mis frases favoritas. No es no. Soy suficiente. No tengo que justificarme. Comencé a salir con nuevas personas, no a citas románticas, sino a tomar
café, a caminar, a intercambiar libros. Aprendí a estar sola sin sentirme sola, a quedarme en silencio sin que ese silencio doliera. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una editorial pequeña encontró un blog que había creado bajo seudónimo. Les interesó una serie de textos donde contaba la historia de una mujer que sobrevive a una traición. Me pidieron desarrollar un libro. Un libro. Dudé al principio. ¿Quién era yo para escribir un libro? Pero luego recordé todas las veces que Miguel me dijo que mis palabras no servían para nada, y supe que esa era exactamente la razón por la que debía hacerlo. Aún no he hablado con mis padres desde la tarde del sancocho, pero ya no necesito que me entiendan para seguir adelante. Esta es mi historia. Y por primera vez, soy yo quien la escribe. Mi vida comenzaba a parecerse a una que yo misma querría habitar. Aunque seguía cicatrizando por dentro, al menos ya no sangraba. El libro que había empezado a escribir tomaba forma. Cada capítulo era una especie de carta a mi yo del pasado, a esa mujer que se tragaba las lágrimas para que los demás no se sintieran incómodos. Pero justo cuando crees que el pasado se quedó donde lo dejaste, regresa. Y toca la puerta sin pedir permiso. Fue un miércoles por la tarde. Acababa de regresar del taller de escritura cuando mi celular sonó. Número desconocido. Contesté por inercia. ¿Hola? Silencio. ¿Hola? Repetí. Soy yo, dijo una voz que mi estómago reconoció antes que mi mente. Miguel. Sentí un escalofrío, no de miedo, de rabia vieja, de memoria corporal, de esas emociones que uno creía archivadas pero siguen vivas. ¿Qué quieres? Solo quería saber cómo estás. He estado pensando mucho en ti. Contuve una carcajada. En otro tiempo, esas palabras me habrían destruido. Ahora me parecían una mala línea de guión. ¿Ahora te importa? Sé que me equivoqué, mucho, pero quería pedirte perdón y contarte algo. Guardé silencio, no por curiosidad, sino porque aprender a no explotar también era parte de mi proceso. Voy a ser papá, soltó, y ahí estuvo el verdadero golpe. ¿De ella? Sí, pero las cosas no están bien. No como imaginé. No respondí. Él siguió hablando como si el silencio fuera permiso. Me equivoqué contigo. Pensé que necesitaba otra cosa, pero me di cuenta tarde de lo que perdí. Extraño nuestras conversaciones, tu risa, incluso tus manías. Miguel, interrumpí. No me interesa lo que extrañas, ni tus problemas con ella. Esto no es una segunda parte. No hay reconciliación ni redención para ti en mi historia. Hubo un largo silencio. Luego colgó. Me quedé mirando el teléfono. No lloré, no temblé, solo sentí un extraño alivio. Él seguía en el mismo lugar. Y yo, no. Pero la tormenta apenas comenzaba. Al día siguiente, mi madre me llamó. No hablábamos desde la pelea. Del sancocho. ¿Qué hiciste? Fue lo primero que dijo, sin saludo. ¿Disculpa? Llamó Miguel. Dice que lo trataste como si fuera basura, que no merecía eso. Está devastado. Tuve que reírme. No lo planeé. Me salió sola. ¿Y? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Es que no te importa lo que la familia piense de ti? Mamá, dije. Con calma. No me importa en absoluto. Te estás volviendo una mujer amargada, dura, distante. Me estoy volviendo libre, respondí. ¿Eso te hace feliz? Sí. Pues no cuentes conmigo si algún día te das cuenta de que te equivocaste. Y colgó. Por primera vez, no sentí culpa. Solo tristeza. Pero no por mí. Por ella. Por esa mujer que prefirió ser madre de mi esposo que de su propia hija. Esa noche lloré. No por Miguel. No por mis padres. Lloré por mí. Por la mujer que fui. Por la niña que se tragó el llanto. Por cada parte rota que había pegado con silencio. Y al día siguiente, escribí el mejor capítulo de mi libro. Las palabras salían como agua represada. Lo que empezó siendo un intento de catarsis se convirtió en una confesión colectiva. Mujeres que jamás había visto me escribían. Leí tu blog, me pasó igual. Gracias por ponerle nombre. A lo que yo aún no puedo decir en voz alta. Pensé que era la única. No lo eran. No lo somos. Éramos muchas, escondidas detrás de la vergüenza y el silencio heredado. Mi blog, llamado El día que dejé de disculparme, se volvió viral.
Las editoriales comenzaron a interesarse. Me ofrecieron publicar. Por primera vez en años, sentí que algo mío tenía valor. No por ser hija de nadie, no por ser esposa de nadie, por ser yo, solo yo. Un día cualquiera, mientras revisaba correos, recibí uno con un remitente que me heló, mamá. No lo abrí de inmediato. Lo dejé en la bandeja, mirándome, como si ese mamá digital aún tuviera poder. Tardé 3 días en abrirlo. El mensaje era corto. Más corto de lo que esperaba. No sé en qué te has convertido, pero ya no reconozco a mi hija. Has arruinado a esta familia. Has hecho público todo. Miguel vino a hablar con nosotros. Está arrepentido. ¿Tanto te cuesta perdonar? ¿Tanto odio tienes en el corazón? No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí algo. Hay batallas que se ganan eligiendo no entrar al campo. Yo no estaba hecha para explicarles más. Ya había perdido años intentando convencerlos de que también dolía desde mi lado. Decidí escribir una carta. No para enviársela. Para leerla en mi libro, en una conferencia que me invitaron a dar sobre reconstrucción emocional después de una ruptura. Me temblaron las manos al agarrar el micrófono. Pero cuando leí el primer párrafo, supe que estaba lista. Esta es, para ti, mamá. No para herirte, no para culparte. Solo para que sepas cómo se siente cuando tu hija necesita que la abraces, y tú decides abrazar a quien la traicionó. Esta es mi forma de sanar lo que tú decidiste ignorar. El público aplaudió de pie. Algunas lloraban, otras solo asentían. Yo lloré también. Pero era distinto. Era una lágrima que limpiaba. No que pesaba. Días después, recibí un mensaje de voz de mi papá. Lo escuché con el corazón frío. Hijita, no quiero pelear más. Tu mamá está enojada, sí, pero tú siempre serás mi hija. Quizá no supimos manejar las cosas, pero te queremos. No digas que no tienes familia. Por primera vez, no respondí con rabia. Solo entendí que hay afectos que uno tiene que dejar de mendigar para sanar. En mi nueva casa, en una ciudad donde nadie conocía mis heridas, empecé a vivir de verdad. Organicé talleres de escritura para mujeres. Publiqué el libro. Y, sin buscarlo, el amor tocó mi puerta otra vez. No con flores ni promesas vacías, sino con respeto, con paciencia, con verdad. No fui la misma de antes. Ya no me conformaba con que me quieran. Ahora pedía que me eligieran. Y eso, aprendí, es el acto más revolucionario que puede hacer una mujer que ha sido traicionada incluso por quienes la trajeron al mundo. Y aunque aún dolía, al menos esta vez el dolor tenía sentido. Había construido algo desde los escombros. Y era hermoso. El silencio con mi familia se convirtió en una costumbre. Ya no era tenso, ni hostil. Era simplemente eso. Silencio. Y sorprendentemente, no dolía como antes. Porque descubrí que a veces no es necesario romper el vínculo, solo soltar el ancla que te hunde. Mi vida se transformó en una especie de oasis inesperado. Las mujeres que asistían a mis talleres traían consigo historias tan crudas como la mía, y algunas incluso más oscuras. Pero entre lágrimas y letras, íbamos reconstruyéndonos juntas. Yo les compartía mis heridas, ellas me devolvían valentía. Era un intercambio silencioso, profundo, lleno de redención. Una tarde, mientras organizaba uno de esos encuentros, recibí un paquete sin remitente. Dentro, un sobre. Dentro del sobre, una carta escrita a mano. Te fallamos. Lo sabemos. No supimos cómo apoyarte, cómo protegerte. Nos equivocamos al pensar que quedarnos del lado de Miguel era lo mejor para todos. Nos cegó el miedo al escándalo, a la vergüenza. Tú tenías razón. Perdónanos si puedes. Pero si no puedes, al menos vive feliz, porque eso es lo que mereces. Estaba firmada por mi madre, con su letra, con tinta corrida por lágrimas. No, lloré al leerla. Ya había llorado suficiente. Pero sí suspiré. Y fue el suspiro más largo, más profundo, más liberador que di en años. No porque esa carta lo curara todo, sino porque confirmaba que mi dolor nunca fue una exageración, que no había sido dramática, ni ingrata, ni egoísta, solo humana. No respondí, no hacía falta. El perdón que ellos pedían, yo ya lo había concedido. No por ellos, por mí. Mi exmarido, Miguel, reapareció también.
como suele pasar cuando ya no tienes nada que ofrecerles. Pero ellos descubren que perdiste algo valioso. Lo vi en una librería. Se acercó con una sonrisa nerviosa. Yo solo lo miré, no con odio, con la paz de quien ya no tiene nada que decirle al pasado. Leí tu libro, me dijo. Me hiciste pedazos, pero creo que me lo merecía. Yo no te escribí para destruirte, Miguel, respondí. Te escribí para reconstruirme a mí. Se quedó callado. Y luego asintió. Me tendió la mano. Se la estreché. Y seguí mi camino. Porque en ese momento entendí que había llegado a la cima de mi propia montaña. Y él era solo una piedra en el sendero. Ahora doy conferencias, escribo columnas, y acompaño procesos de mujeres que, como yo, fueron traicionadas no solo por sus parejas, sino por sus familias. Porque el dolor más difícil de sanar no es el de una ruptura amorosa. Es el de mirar a tu madre y tu padre, y darte cuenta de que no estuvieron cuando más los necesitaste. Pero hoy puedo decirlo sin quebrarme. Sobreviví. Y más que eso, florecí. Mis padres nunca se convirtieron en lo que yo hubiera querido, pero dejé de esperar eso de ellos. Me convertí en lo que yo necesitaba, mi propia voz, mi refugio, mi fuerza. Y si estás escuchando esto, si tú también sientes que te dieron la espalda cuando más dolía, quiero que sepas algo. No estás sola. Y sobre todo, no estás rota. Estás en camino. Y ese camino, aunque empezó en la traición, puede llevarte justo a donde siempre debiste estar, contigo misma. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.